Entonces vamos a comenzar capítulo 2, teoría de probabilidades. Hoy vamos a hacer mucho énfasis en algunas definiciones y algunos conceptos que hay que tener muy presentes en este capítulo y en los que siguen. Ojo, no es aprender de memoria algunas cosas, sino saberlas aplicar. Yo les voy a decir dónde tienen que empezar a saber cuándo se aplica con base a eso. Muy bien, vamos entonces a mirar la presentación que les traigo. En PowerPoint. Bien, vamos a mirar diferentes definiciones de probabilidad. La primera nos dice que es el método axiomático. Vamos a ver de esta definición qué nos debe quedar, que es muy importante. El método axiomático describe la probabilidad de la ocurrencia de un suceso como un número comprendido entre 0 y 1. Es decir, 0 es menor o igual a la probabilidad que ocurra un suceso y menor o igual a 1. ¿Qué es lo importante de esta definición? Lo que sigue. Que no se nos puede olvidar nunca que una probabilidad no puede ser negativa. ¿Por qué se los digo? Porque a veces haciendo cálculos podemos llegar a esas respuestas negativas. Si nos da una respuesta negativa, eso quiere decir que es una primera prueba. Algo está malo. Las probabilidades no pueden ser negativas. Es muy importante que eso se nos quede. No, yo no estoy diciendo que se aprendan la definición, sino ¿para qué nos sirve esa definición? Primero, entonces las probabilidades no pueden ser negativas. Ni tampoco pueden superar matemáticamente el valor de 1. Cuando lo expresamos en porcentaje, decimos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo será el 100%. Entonces tenemos dos formas de expresar la probabilidad. Una, ya sabemos entonces que la probabilidad es una medida de ocurrencia. Una medida de ocurrencia. Voy a borrar por acá. Primero, entonces es muy importante que sepamos que las probabilidades son una medida de ocurrencia. Entonces, digamos que la probabilidad, muy sencillamente, es una medida de ocurrencia. Una medida de ocurrencia. Si algo raro ocurre, ya tiene probabilidades. Eso sí es otra cosa importante. Si algo raro ocurre, dice, eso extraordinariamente ocurrió. Desde que ocurre, ya tiene probabilidades. ¿Qué nos están diciendo acá en la definición? Es muy importante. Que la probabilidad, valor mínimo, 0. Valor máximo, 1. Digamos que probabilidad 0.5. Eso cuando estamos hablando en números decimales. Si lo transformamos en porcentaje, decimos que esto tendría una probabilidad del 0%, esta sería una probabilidad del 50% y este evento tiene una probabilidad del 100%. Entonces lo importante de esta primera definición es que las probabilidades no pueden ser negativas. Negativas no pueden ser ni pueden superar
a más del 1. O sea, yo no puedo decir que la probabilidad es 1.5. No. Yo no puedo hablar de probabilidades del 150%. Máximo, 100%. Mínimo, 0%. Eso es lo importante que nos debe quedar de esta primera definición. Cualquier cosa que sea negativo o cualquier probabilidad calculada que supere el 1, eso quiere decir que eso está malo. Alguna cosa nos equivocamos. Muy bien, sigamos con la segunda probabilidad, con la segunda definición. Veamos cuál es la segunda definición que nos trae en la presentación. La segunda definición nos habla del método empírico o práctico. Nos lleva a apreciar la probabilidad de un suceso como aquel número al cual se aproxima cada vez más la frecuencia relativa de la ocurrencia de un suceso cuando las veces que se repite el experimento que origina el suceso es muy grande. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Eso quiere decir que el método empírico práctico, en el método empírico práctico, definen la probabilidad como una aproximación a la frecuencia relativa. Vamos a ver entonces que en el método empírico práctico es clave la información recopilada. O sea que en el método empírico práctico se trabaja con información recopilada, ¿sí? Veamos el ejercicio que nos trae o el ejemplo que nos trae la presentación. Sigamos. Entonces, ya saben, método empírico práctico nos lleva a apreciar la probabilidad de un suceso como un valor que se aproxima a la frecuencia relativa de la ocurrencia. Es uno de los métodos más utilizados. Inclusive, es el más utilizado por nosotros, porque aprovechamos la información recolectada para el cálculo de las probabilidades. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Esta es la distribución de frecuencias del uso de la tarjeta de crédito de una persona diaria. Entonces, ahí nos dice que la persona hace 0 transacciones. ¿Cuántos días? 210 días. Hace una transacción, 70 días. Y hizo 2 transacciones durante 20 días. Ojo, recuerde que las probabilidades nos dicen que es la frecuencia relativa. O sea, que estamos hablando de esta columna, la frecuencia relativa. Vamos a ver entonces que la probabilidad de que esa persona haga una transacción diaria, vemos que la frecuencia relativa nos dice que es del 23.33%. Entonces vamos a decir que esa es la probabilidad. La probabilidad de que esa persona haga una transacción diaria es del 23.33%. ¿Cuál es la probabilidad de que no haga ninguna transacción diaria? La asociamos a la frecuencia relativa, 70%. ¿Cuál es la probabilidad de que haga 2 transacciones en un día? Apenas es del 6.67%. Entonces miren que acá ya sabemos qué es lo más probable. ¿Cuál es lo más probable que esa persona
haga en un día? Ninguna transacción, porque tiene la mayor probabilidad. Vamos a ver pues en la siguiente página que nos habla lo que ya mencioné. Luego, de esta información podemos encontrar las siguientes probabilidades diarias. ¿Cuál es la probabilidad de no usar la tarjeta? 70%. X igual a 0, 70%. ¿Cuál es la probabilidad de usar una vez? Probabilidad de X igual a 1, 23.33%. ¿Qué podemos decir acá? Obviamente, si nos dicen, ya tenemos las probabilidades, ya tenemos los valores calculados, nos dicen que la probabilidad de no usar la tarjeta o sea, la probabilidad de que sean 0 transacciones diarias es de un 70%. Vimos entonces que la probabilidad de usar una sola vez, o sea, la probabilidad de X igual a 1, vimos que era el 23.33%. Y la probabilidad de usarla 2 veces probabilidad de X igual a 2 es del 6.67%. Es claro que acá es muy fácil. ¿Qué es lo más probable? No usarla. ¿Qué es lo menos probable? Obviamente la que tiene menor probabilidad. Esta sería la menos probable. Entonces digamos que esto sería la más probable y esta sería la menos probable. ¿Listo? Ya hemos visto entonces 2 definiciones. Repasemos. El método axiomático, que nos recuerda que las probabilidades están entre 0 y 1. Eso es lo único que nos trae el método axiomático. Después tenemos el método empírico, que nos dice que la probabilidad es similar a la frecuencia relativa. Entonces, para esto necesitamos tener información recolectada. Información recolectada. ¿Sí? Vamos a mirar entonces el tercer definición. La más antigua definición es la que vamos a ver. ¿Cuál es la definición más antigua? Pues obviamente la que tiene que ver con el método más viejo, que se llama el método clásico. El método clásico define la probabilidad como el cociente de dividir los casos favorables en que ocurre un suceso por el número de casos posibles. No habla de información recolectada. Este es el método que puede resultar más difícil porque requiere que la persona tenga conocimiento del tema que se está trabajando. Entonces vuelvo, repito, el método clásico define la probabilidad como el cociente entre los casos favorables y casos posibles. El método clásico, como vamos a ver, habla sobre apuestas, loterías, chances, para determinar la probabilidad de ganar una quinela de una carrera de caballos. Usted debe saber de hípica.
¿Alguien de ustedes sabe qué es una quinela? Chicos, ¿alguien sabe qué es una quinela? ¿Cómo se gana uno con una quinela? Chicos, ¿alguien sabe qué es una quinela? No, profe, ¿qué es eso? Muy bien. Eso es el reto que nos trae el método clásico. ¿Cuál es la probabilidad de coger un pleno en la ruleta, muchachos? ¿Alguien sabe cuál es la probabilidad de coger un pleno? Si no saben de la ruleta, difícilmente saben cómo se calcula la probabilidad de coger un pleno, ¿sí? O si no han jugado chance, ¿cuál es la probabilidad de ganar un combinado? ¿Y qué es un combinado? Ese es el reto que trae el método clásico. Hay que conocer del tema para poder estimar la probabilidad. ¿Por qué? Porque no se basa en información recolectada. Muy bien, ya les voy a explicar qué es una quinela para que ustedes sepan. ¿Qué es un pleno? También se los explico, pues, para que sepan. Vámonos, pues, para la pantalla y les voy a decir. Entonces, miren que tenemos que el método clásico requiere conocimiento del tema. Ese es el gran inconveniente del método clásico. El método clásico, hablemos del método clásico, dice, la definición de probabilidad es muy sencilla. Ellos definen la probabilidad como los casos favorables sobre los casos posibles. Bien, ¿qué es una quinela? Pues para que ustedes sepan, en hípica. Uno se gana la quinela. ¿Usted qué le apuesta a la quinela? Simplemente la apuesta a la quinela es acertar los dos primeros caballos de la carrera. Caballos de la carrera. ¿Sí? Y no tiene que ser caballos. Yo le puedo apostar quinela hoy a la Tirreno Adriático. Yo puedo decir, listo, vamos a apostar la quinela a la carrera que está en este momento corriendo. Tirreno Adriático. Tirreno Adriático. Listo. Resulta, sucede que ya no son los dos primeros caballos, sino que yo tengo acá los dos primeros corredores de la etapa. Los dos primeros corredores de la etapa. Entonces yo puedo decir, hoy, ¿quién puede ser primero y segundo? Listo. Digamos que Peter Sagan y Van der Poel. Resulta que en la quinela es lo mismo que decir que Peter Sagan quede primero y Van der Poel quede segundo. O al revés. Van der Poel quede primero y Peter Sagan queda de segundo. ¿Sí? O sea que acá no importa el orden. No importa el orden. En la quinela no importa el orden. Lo que importa es que usted acierte los dos primeros, en este caso, digamos en hípica, serían los dos primeros caballos de la carrera. Es decir, yo le digo, va a ganar, van a ocupar el primero y el segundo puesto, el caballo número 7 y el caballo número 5. Da lo mismo si llega 7-5 o
si llega 5 primero y 7 segundo. Bien, sucede que aquí podía ser en la Tirreno Adriático, yo podía hablar de que Gaviria, Van Aer, esa sería otra pareja que podías estar peleando hoy. Entonces en la quinela da lo mismo que llegue Gaviria primero o Van Aer de segundo o Van Aer Gaviria. Bien, resulta y sucede que digamos que en la Tirreno Adriático están corriendo, digamos, ¿qué? ¿Cuántos corredores? Digámosle que están corriendo 120 corredores. Adelante vamos a ver cuántas parejas se pueden lograr de a dos si yo tengo 120 corredores. Profe, disculpe. Sí. ¿Cierto que es con datos agrupados? ¿Qué? ¿Datos agrupados qué? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Con datos agrupados en qué? En el método clásico no hay información recopilada. Ya que aquí simplemente no, para la quinela uno no necesita recoger información, simplemente cuántos caballos corren. Bien. Ah, ok, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es ¿Perdón? como el tema, es sobre el examen. Es si el examen se hace con datos agrupados, el parcial, ¿o no? Pues el parcial lo pueden hacer o con datos agrupados o con lista de datos, como quieran, como les queda más cómodo. Y otra preguntita, profe, esas preguntas que nos hiciste como al final, ¿se responden así como lógicas o con algún procedimiento? ¿Cómo así que lógicas o algún procedimiento? Ya, si quiere, seguimos la presentación y al final hacemos las inquietudes del trabajo, ¿sí? Dale, profe. Listo, muy bien. Entonces tenemos que, si están corriendo 120 corredores y hay que hacer parejas de a dos, esto lo vamos a ver más adelante, se pueden armar 7.140 parejas de dos corredores. Estos serían los casos posibles. ¿Cuántas parejas de corredores ciclistas se pueden armar? 7.140 parejas de dos ciclistas. No es de dos carreras, sino de dos ciclistas. De dos ciclistas. Se pueden armar 7.050 parejas de dos ciclistas. Y obviamente solamente hay una pareja ganadora. O sea que acá la probabilidad de acertar, digamos que la quinela de los corredores sería, solamente hay una pareja ganadora. ¿De cuántos posibles? 7.140. O sea que la probabilidad, que acá nos va a aparecer mucho notación científica en este capítulo. Les aparece, si yo divido 1 sobre 7.140, les va a aparecer en la calculadora lo siguiente. Me perdió el lapicero. Listo. Vamos a ubicarlo acá. Les va a aparecer así. 1.40 0 56. Y lo que le tienen que poner cuidado es que les va a aparecer un número pequeño de exponente. Acá les dice que es a la -4. Entonces, ojo con la notación científica. Esto es menos 1.40056 por 10 a la -4. Hablemos un poquitico de notación científica, porque nos vamos a tener que estar preparados para este tema.
Entonces tenemos que la probabilidad de acertar los dos primeros corredores en la etapa de hoy, si no sabemos nada de ciclismo, y obviamente hoy es una competencia complicada, los dos primeros corredores, dijimos que hay una pareja ganadora, dos nombres que van a ser los primeros y el segundo en la etapa, sobre 7.140 parejas de corredores que se pueden elegir. Obviamente habrá parejas que llaman más la atención, otras parejas que menos llaman la atención. Ejemplo, yo no voy a poner a Nairo Quintana entre los dos primeros corredores del día de hoy. Es una etapa del sprint. Nairo no se mete en ese final. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que si todos tienen la misma probabilidad, dijimos que aparece el número 1.400056 por 10 a la menos 4, para que estén presentes esos números pequeños que les va a aparecer a la derecha en la calculadora. Notación científica. Aprendamos si no hemos manejado notación científica. La notación científica se debe a que estamos hablando de un número muy grande. Luego, el número muy grande, el exponente sería positivo. Vamos a hablar del segundo caso. O un número muy pequeño. Cuando el exponente es negativo. Vamos a hablar pues del segundo caso, que es lo que se nos va a presentar mucho en este capítulo. Exponentes negativos. Entonces, primer símbolo, si es negativo, ya sabemos que es un número pequeño. Ahora lo importante es qué significa el menos 4. En este caso, 4 es el puesto después del punto decimal. Punto decimal o coma, como quieran llamarlo, no sé, o coma, punto decimal o coma, pues pongamos coma decimal, como están acostumbrados, donde comienza realmente el número. O sea que si a mí me dicen, escriba el número decimal de 1 sobre 7.140 y no es notación científica, yo tengo que decir 0, punto decimal, 1, 2, 3, obviamente los espacios los lleno con 0 y ya el número me dice que es 1.40056. Eso si lo escribo en número decimal. Si lo multiplico por 100 y lo llevo a porcentaje, estaríamos diciendo que la probabilidad de escoger los dos primeros en la etapa de hoy apenas es del 1.40%. O sea, realmente es una probabilidad en porcentaje muy pequeño. Es un número muy pequeño. Yo, sin saber de ciclismo, escoger los dos primeros corredores de hoy, muy difícil. Que me dan toda la lista de los corredores y escoger los dos primeros es muy difícil. Miren pues que estamos hablando de una apuesta como la quinela, que si yo no sé de la quinela, no sé de qué me están hablando. No podría calcular la probabilidad.
Obviamente, tranquilos muchachos, que el método clásico no es el que vamos a practicar. Yo no les voy a preguntar a ustedes cuál es la probabilidad de ganar un pleno. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de ganarse el pleno en la ruleta o no? Este sí es más fácil pues, de entender. ¿Qué es el pleno en la ruleta? Lo que ustedes tienen que entender es que en la ruleta, ¿cuántos números juegan? Resulta y sucede que esta es la ruleta. La ruleta empieza con los siguientes números, y estos son los colores. Existe el 0, y existe el 0, el doble 0. Los números impares están en negro. Los números pares están en rojo. Entonces, el 1 es negro, el 2 es rojo, el 3 es negro, y así sucesivamente. La mesa de la ruleta tiene hasta 34, 35 y 36 sería el último número en este caso. Bien, entonces el pleno es simplemente adivinar el número que cae. Adivinar el número. Entonces, cuando yo le juego una ficha acá al 3, le estoy diciendo que voy a apostarle que va a ganar el 3. ¿Cuál es la probabilidad de que... con una ficha acá, porque yo puedo repartir la ficha de algunas maneras distintas, pues, pero le estoy colocando una ficha acá, al 3. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane con el 3? ¿Cuántos son los casos favorables en este caso? ¿Y cuántos son los casos posibles? A ver, pues que este sí está muy fácil. ¿Cuáles son los casos favorables? Para ganar, tengo que ganar con el 3. Solamente tengo un caso favorable. Si solo le apuesto una ficha al 3, no más. Solo le estoy apostando al 3. ¿Cuántos son los casos posibles? A ver, pues, chicos. ¿Cuántos son los casos posibles acá? Chicos, láncense pues al estrellato. André Felipe Soto, ¿cuántos serían los casos posibles? No serían 36. No. Los casos posibles. Casos posibles no son 36. Piénselo bien. Es que estos también juegan. Esos también juegan. Claro. Esos son los números que juega la casa. Esos son la ventaja de la casa. Serían los 36 que hay normal y más esos dos serían 38. 38. 38. Entonces sería 1 sobre 38. La probabilidad de coger un pleno acá es 0.0263. Estamos hablando del 2.63%. Esa sería la probabilidad. Recuerde que las probabilidades van desde 0 hasta el 100%. O sea que todavía la probabilidad está por acá. Muy cerquita a 0. No es alta. No es alta. Muy bien, cuando yo digo que el verde es el color de la casa, es que por acá usted puede hacerle lo siguiente. Usted puede apostar. Usted le puede apostar a que cae una
en un espacio negro o puede apostar de que cae en un espacio rojo. ¿Sí? Y resulta que si la pelotica o la bolita cae en verde, el que apostó acá perdió y el que apostó acá perdió. Estos son los espacios de la casa. Esto es lo que le da la ventaja a la ruleta. Porque yo digo, entonces es muy fácil, yo coloco una ficha acá en negro y una en rojo y siempre voy a ganar. No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos verdes que si cae ahí, pierde el que le apuesta al negro y al que le apuesta al rojo. ¿Sí? Muy bien. Pero sigamos con la presentación. Ya saben que el método clásico, como vamos a ver, está basado en apuestas, en loterías. Bien, el método clásico está muy asociado a las apuestas y loterías. Vamos a dar otro ejemplo. Una lotería juega con 4 cifras y 300 series, como la Lotería de Medellín. Pueden tener por ahí 300 series. A mí se me perdió el rastro cuando tenían 300 series. Puede ser que hoy tengan más. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor de esa lotería? En este ejemplo, solo hay un ganador. Caso favorable. Y los casos posibles serían las 4 cifras. Nos dan 10.000 números diferentes. O sea, yo empiezo con el número 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 y me voy hasta el 9, 9, 9, 9. Ahí tengo 10.000 números diferentes, que hay que multiplicarlos por las 300 series. O sea que yo para ganarme el gordo tengo que acertar los 4 números y la serie. Al multiplicar 10.000 números por las 300 series, hay 3 millones de casos posibles. O sea, hay 3 millones de billetes diferentes en la Lotería de Medellín, por decir algo, si tiene 300 series. La probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 millón sobre 3 millones. Y ahí aparece, vuelvo y repito, notación científica. 3.33 e a la menos 7. Entonces, el 3 comenzará a partir del 7º lugar. Entonces, miren que acá escribimos el número así. 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros. Y el 333 empieza a partir del 7º lugar. Ahí es donde copio el número. 333. Ya eso de por sí ya nos está diciendo que la probabilidad de ganar el premio gordo de la lotería es muy difícil. Obviamente también va asociada con la recompensa. Son 1.600, yo no sé cuántos millones ya es el premio mayor de la Lotería de Medellín. Yo sinceramente ya hace mucho tiempo que no le compro lotería pues a eso. No le gasto pólvora a eso. Sí, uno a veces compra lotería y como porque sueña que le va a pegar, pero no, muchachos, eso sí es un sueño. Muy bien. Veamos otra definición de probabilidad, la probabilidad subjetiva. Puede expresarse como el grado de la medida en que uno cree va a ocurrir un suceso, cuando se pone presente el buen juicio, la experiencia. O sea, esto es, hombre, yo creo que la probabilidad de que hoy llueva es del 10%. No es un método clásico, no tengo información recopilada, inclusive no me he asomado ni siquiera al balcón, no sé ni cómo está el día, pero sí lo veo con medio opaco aquí en esta ventana. ¿Sí? Yo estoy dando una probabilidad con base a mi experiencia. O sea que generalmente no se tienen datos históricos para la estimación de la probabilidad. ¿En dónde practico yo la probabilidad subjetiva? Cuando me llevan un producto nuevo al almacén para codificarlo. Ejemplo, este es un producto que está recién entrado al almacén.
Yo me tengo que preguntar cuál es la probabilidad de vender un filtro de agua de 14 litros en el almacén. Un producto que se vende aproximadamente en 75.000 pesos. Un producto nuevo, no tengo información, no lo he trabajado, pero yo tengo que decir, hombre, eso tendrá una buena probabilidad de venderse. ¿Cómo lo sé yo? Chicos, ¿cómo sé si tiene una buena probabilidad de vender? A ver, digan, lluvia de ideas. ¿Cómo sé si yo le puedo dar una buena probabilidad de venderlo? A ver, pues, lluvia de ideas. Me llevan un filtro de agua. Yo le tengo que dar una probabilidad para decir, hombre, si tiene una buena probabilidad, lo compro. Si la probabilidad es muy pequeña, no lo compro. ¿Cómo sé yo si el producto es nuevo? Doña Laura Melissa, a usted la ponen a comprar ese producto. ¿Usted qué se pega? Laura Melissa Zapata. Sí, profe. No, pues yo la verdad lo enseñaría, pero no sabría de qué pegarme. No sabe de qué pegarse. Muy bien. Juan Pablo Profe, eso no Tamayo. sería, Dale, dale, escucho ideas. profe, Escucho eso no ideas. sería el producto. ¿Qué perdón? No sería el precio del producto con la cantidad. A veces uno, a veces es una de las decisiones que uno hace para no comprar el producto y uno dice, el precio está altico. Pero también hay que mirar una cosa es el precio y otra es el beneficio recibido, ¿sí? Entonces, ejemplo, vea, yo escucho mucho este cuento. A mí esa comparación, ahí donde a veces digo yo, ojo muchachos, el precio es alto, depende del beneficio del producto. Ese es mi concepto, ¿sí? Ejemplo. Llega un personaje, un cliente al almacén. Hombre, una olla universal, 6 litros, yo les voy a dar el precio. La olla universal, hoy estamos en el 2021, la olla universal de 6 litros vale 100.000 pesos. Y empieza ese tipo, uy, pero eso está como caro. Ojo, estamos mirando caro desde el punto de vista absoluto. Sí, 100.000 pesos es mayor que 10.000 pesos o que 1.000 pesos que vale, o 2.500 pesos que me vale el pasaje de bus de mi barrio al centro. 100.000 pesos, sí, obviamente es un valor muy superior a 2.500 pesos. Pero la gente no analiza. Ojo, el cliente a veces, para que los que vayan a trabajar en venta sepan que a veces el cliente es muy absolutista. Cuando digo muy absolutista, solamente se fija en el precio, en el valor. ¿Sí? Pero póngase a mirar cuánto dura una olla a presión. Una olla a presión, les puedo decir, yo llevo 30 años de casados y tengo la misma olla a presión. Entonces simplemente dividen. Hombre, 100.000 pesos, póngale 30 años, que les va a durar el matrimonio. Sobre 30 años que va a durar el matrimonio, son 3.333 pesos por año. Y si dividen esos 3.333 sobre 365 días, la olla les va a costar 9 pesos. Día, 9 pesos. ¿Sí? Usted está gastando 9 pesos de su vida en una olla a presión. ¿Sí? Muy bien. Un trago aguardiente, muchachos. Eso no les parece caro. ¿Y cuánto dura un trago aguardiente? Sí. ¿Y qué beneficio le trae? ¿Le va a durar 30 años? No, nada. Un ratito ahí. ¿Sí? Pero eso no está caro. Entonces miren pues que la gente tiene un concepto del valor muy absolutista. Les parece caro una olla a presión de 100.000 pesos, pero no lo comparan. Obviamente uno no tiene mucho tiempo para decirle, vea señor, piense, es que una olla le va a durar todo lo que usted quiera, o sea, relativamente es un producto supremamente barato, es que es un producto supremamente barato,
primero, lo va a utilizar muchas veces. El servicio que le va a prestar, inmenso. ¿Cuánta energía se va a economizar? Es que la olla a presión, ¿cuál es el beneficio? Eso cocina más rápido. Entonces eso ya le tiene un beneficio económico. No es lo mismo hacer unos frijoles en una olla tradicional que hacer unos frijoles en una olla a presión. Ejemplo, yo hago lentejas. Yo sé que lentejas, desde que pitas, son 15 minutos. ¡Paz! ¿Cuánto me gasta eso en gas? Energía, si sea energía. Entonces miren pues que no solamente es lo que me cuesta el producto, sino los beneficios. Bien, el purificador de agua, muchachos. Ustedes dirán, es que en Medellín yo puedo tomar agua a la canilla. Sí, en Medellín. Pero en una finca o en varios municipios que no tienen agua potable. Entonces es un producto primero que se vende fácil en un país como Colombia, donde no tenemos todas las ciudades con agua potable, ¿sí? Y los 75.000 pesos, uno sabe que puede ser que alguien diga, es costoso, sí, para alguna gente obviamente es costoso versus una medida razonable. ¿Cuánto es el salario mínimo colombiano? Entonces uno también divide eso. Hombre, 75.000 pesos, ¿cuánto hace parte del salario mínimo colombiano? Para una persona que gana el salario mínimo, 75.000 pesos es un buen porcentaje, ¿sí? Pero si alguien va a lo va a llevar para la finca, pues obviamente si tiene finca, tiene recursos, los 75.000 pesos los compra fácil. Entonces, hombre, sí tiene una buena probabilidad de comprarse. Muchachos, ya está codificado y ya se agotó, para que ustedes sepan. Pero fue una decisión que uno tiene que tomar en un producto nuevo. No hay historia, no hay información recopilada, no hay nada. Simplemente uno se basa también en qué. Hombre, lo preguntan. Sí, preguntan por filtros de agua. Obviamente no todos los días, ni a todas horas. No es un producto que lo preguntan como la licuadora Oster, que uno sabe que la licuadora Oster la preguntan todos los días, preguntan por la licuadora Oster. ¿Sí? Entonces, obviamente, no es la misma probabilidad de vender una licuadora Oster que un filtro de agua. Todos los días preguntan por la licuadora Oster, todos los días se vende una licuadora Oster, mínimo se vende una licuadora Oster. Que eso pues por eso también, como tiene muy buena probabilidad de vender, la ganancia de la licuadora Oster es muy bajita, porque mucha gente trabaja la licuadora Oster. Lo que pasa es que la licuadora Oster muchas veces se tiene como gancho de que se compra la licuadora Oster y el cliente lleva otras cosas. Y ahí es donde está el desquite. Es como los cuadernos en la temporada escolar. Obviamente, ¿cuál es el producto clave en la temporada escolar? El cuaderno. Y hay cuadernos donde la ganancia es mínima, obvio. ¿Cuál es el cuaderno donde se le gana mucha plata? El del personaje de moda. Pero el cuaderno de combate, la ganancia es mínima, muchachos. Eso pues es... ¿Cuál es el desquite? Que lleva el sacapuntas. Entonces usted le gana plata al sacapuntas, al lápiz, al lapicero, a los colores y a otras pendejaditas más. O sea, la meta suya, si usted solamente va a vender cuadernos, está perdido. En temporada escolar, si usted solo va a vender cuadernos, está perdido. ¿Sí? El gancho es el cuaderno. O sea, vendo cuadernos al precio de competencia, que eso es utilidad mínima, pero mi ganancia va a estar en los otros. Hay que hacerle esfuerzo. Por eso es que a veces le dicen a usted, le vendemos el cuaderno a 600 pesos y lleva la lista completa. En la lista completa es donde está la ganancia. Pero sigamos pues, que estamos en... Muy bien, sigamos. Este tema pues da para mucho hablar de muchas otras cosas pues. Bien, sigamos con la presentación. Ya sabemos que la probabilidad subjetiva, estamos hablando del método subjetivo, no tiene historia, es un juicio. Entonces, tranquilos muchachos, que tampoco es la que vamos a trabajar. O sea que nos vamos a concentrar mucho en problemas de método empírico. Existe también otra probabilidad,
que obviamente fue la que utilizaron para las vacunas, que es la probabilidad experimental. Cuando se conoce la frecuencia con que ocurre un evento, entonces la probabilidad de la eficiencia de la vacuna, lo midieron así, número de pruebas que ocurrieron, o que hicieron, o que por lo menos fueron efectivas la vacuna, sobre el total de vacunas realizadas o pruebas realizadas con la vacuna. Esa fue la probabilidad que utilizaron, obviamente, para medir la eficiencia de la vacuna. Muy bien, ya hemos visto las definiciones. Axiomático, que es la que nos recuerda que las probabilidades están entre 0 y 1. La empírica, que es la que vamos a trabajar, que es la que asocia la probabilidad con la frecuencia relativa, que trabaja con información recopilada. Existe el método clásico. Sabemos que se asocia a apuestas, a loterías, a rifas, que hay que conocer del tema para poder determinar esas probabilidades. Existe la subjetiva, que básicamente es una probabilidad definida a base de juicio. Y existe la experimental. Nosotros obviamente nos vamos a concentrar en la probabilidad empírica. Ahora viene una parte muy importante y es la clase de sucesos que nos vamos a enfrentar. Acá les quiero hacer una claridad. Es muy importante los que están subrayados. Los otros simplemente es mención, pero los que están subrayados van a ser muy importantes porque más adelante vamos a tener las necesidades de trabajar con ellos. Veamos un primer suceso muy importante. Se dice que dos sucesos son mutuamente excluyentes. Ojo, si no tienen puntos en común o no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ojo, no es aprenderse esta definición, es saberla aplicar. En conjunto se dice que dos sucesos mutuamente excluyentes no tienen zona de intersección. Entonces es muy importante. Vamos a trabajar en algunos momentos con herramientas como el diagrama de Venn. ¿Se acuerdan cuál es el diagrama de Venn? Vamos a trabajar en algunos momentos como ayuda en probabilidades con el diagrama de Venn. Este Venn con V y doble N. Son los famosos diagramas que utiliza uno en teoría de conjuntos. Vamos a ver que los sucesos mutuamente excluyentes son los que nos dicen que no tienen intersección. Entonces, si nosotros tenemos el suceso A, este es el suceso B y este es el suceso C, como están definidos ahí, son mutuamente excluyentes. No tienen nada en común. No tienen nada en común. ¿Sí? Mientras que vamos a ver que todo lo contrario, hay sucesos donde, si yo digo que este es A, y este es B, estos dos sucesos tienen esto en común. Voy a pintarlo de otro color. Tienen esta zona en común. Estos son sucesos mutuamente excluyentes. Estos dos no son mutuamente excluyentes. Entonces es muy importante volver a la definición. ¿Qué son sucesos mutuamente excluyentes? Sucesos mutuamente excluyentes son que no tienen puntos en común
o no pueden ocurrir al mismo tiempo. En conjuntos, como vimos, se dice que dos sucesos mutuamente excluyentes no tienen zona de intersección. Ejemplo, llueve o no llueve son sucesos mutuamente excluyentes. No tienen en común, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Yo no puedo decir, en este minuto está lloviendo y no está lloviendo. En mi casa, no. Pues está lloviendo o no está lloviendo. No está lloviendo. Entonces, son sucesos mutuamente excluyentes. Ya vimos también entonces lo contrario. Sucesos no mutuamente excluyentes. Si los dos sucesos sí tienen puntos en común o pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Estamos diciendo son sucesos no mutuamente excluyentes. En conjuntos se dicen que dos sucesos no son no mutuamente excluyentes cuando tienen zona de intersección. Ejemplo, puede haber estudiantes este semestre que están viendo estadística y microeconomía. Ese es un ejemplo de este tipo de sucesos. Puedo tener entonces, puede haber estudiantes que están asistiendo a la clase, digamos que A es estadística. Yo puedo decir que tengo, por decir algo, 12 estudiantes que están estudiando únicamente estadística. Estos 12 serían los que estarían estudiando únicamente estadística. Que puede haber otros 3 estudiantes que están estudiando microeconomía. Esto sería microeconomía y esta sería estadística. Pero resulta que hay 7 estudiantes que están compartiendo las dos materias. Están estudiando estadística y están estudiando microeconomía este semestre. En total, ¿cuántos estudiantes están estudiando estadística? Muy importante esto. ¿Cuántos estudiantes hay en estadística? Tenemos los 12 que están estudiando únicamente estadística, estos 12. Y le tengo que sumar los 7 que se están compartiendo con micro. O sea que estudiantes en estadística son 19. ¿Cuántos estudiantes serían los de microeconomía? Están los 13 que están estudiando solos, únicamente microeconomía, más los 7 que comparte con estadística, 20. ¿Sí? Entonces ya sabemos, sucesos mutuamente excluyentes a nivel de teoría de conjuntos no tienen intersecciones. Los no mutuamente excluyentes sí tienen una zona en común, tienen intersecciones. Muy bien, sigamos. Bien, estos no están en negrilla. Estos dos, ¿por qué los vamos a hacer? ¿Por qué van a ser importantes estos dos? Cuando veamos la suma de las probabilidades, nos vamos a tener que averiguar si o son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Dependiendo, se va a aplicar una fórmula. O sea, ¿por qué son importantes esta clasificación? Porque la vamos a utilizar en la suma de probabilidades. Mientras que los que le estoy poniendo acá en la presentación no tienen esa importancia. No están en negrilla, simplemente son definiciones. Igualmente probables, cuando tienen la misma probabilidad de ocurrir. Se dice que dos sucesos son igualmente probables cuando tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sucesos opuestos o contrarios. La ocurrencia de uno
evita que otro ocurra. Ejemplo, si Pedro Echeverry es elegido alcalde, los otros candidatos no fueron elegidos. Serían sucesos opuestos o contrarios. A veces también son mutuamente excluyentes. Como ejemplo, llueve o no llueve. Digamos que clasifican en las dos categorías. Son sucesos mutuamente excluyentes y son sucesos contrarios. Sucesos ciertos. Ojo, son aquellos que tienen absoluta posibilidad de ocurrir. Ejemplo, hasta el momento, toda persona fallece sin cumplir los 200 años de edad. Hasta el momento. ¿Por qué lo digo? Porque se piensa que en el futuro el ser humano va a vivir muchos años. Cuando nos van a cambiar todo nuestro cuerpo, pieza mala por pieza buena. Ejemplo, hombre, que a usted le falló un riñón, le vamos a poner un riñón humano o le vamos a fabricar un riñón y va a funcionar con el riñón. Hombre, que a usted le duele, se le dañó un diente, ya lo estamos haciendo. Vamos a ese diente y le ponemos otro. Entonces, la ciencia dice que va a llegar un momento dado que el ser humano va a vivir muchos años, ¿sí? Y no crean que eso está lejos, eso está relativamente cerca. Pero ¿qué es lo importante de un suceso cierto? Para que sepamos, los sucesos ciertos son los que tienen una probabilidad de 1 de ocurrencia. Suceso cierto tiene como característica que la probabilidad de ocurrencia es igual a 1. 100%. O sea, un suceso cierto se caracteriza por eso, que la probabilidad es 1 o 100%. Como obviamente lo contrario, sucesos imposibles. Vamos a ver que el suceso imposible tiene una probabilidad de ocurrencia del 0, el 0%. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy, gana Fernando Gaviria en la París-Niza? Eso sabemos que es 0. Eso es imposible que Fernando Gaviria gane en la París-Niza. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que Fernando Gaviria está corriendo la Tirreno Adriático. Entonces, ¿cómo va a ganar en otra competencia el amigo Fernando Gaviria la París-Niza si está corriendo la Tirreno Adriático? Eso es un suceso imposible. ¿Sí? Muy bien, es como decir, hoy, ¿cuál es la probabilidad de que hoy gane la Juventus en la Champions? Imposible. Jugó ayer, ya lo sacaron. Hoy es imposible que vuelva a jugar. Ya no tiene rival, ya lo sacaron. Muy bien, sigamos entonces con esas categorías. Sucesos ciertos, ya saben que son los que tienen la probabilidad 1 siempre de ocurrir, siempre ocurren. Ya dijimos, sucesos imposibles, son aquellos que no pueden ocurrir. Otro ejemplo, que una persona elabore más de 1000 hamburguesas en una hora, de forma manual, imposible. Esto es muy importante para los jefes, porque a veces los jefes colocan trabajos que son imposibles de hacerlos en el tiempo que dan. Sucesos compatibles son aquellos que pueden suceder simultáneamente. Ejemplo, llover, que llueva, más bien, vamos a arreglar esto pues porque esto se está, que llueva y está haciendo un día soleado, eso puede ocurrir, que esté lloviendo y está haciendo un día soleado, eso puede ocurrir. Muy bien, ojo, vienen otros que son especiales, sucesos independientes, en negrilla. Cuando la aparición de uno de ellos no afecta para nada la ocurrencia de otro. Ejemplo, el llenado de los productos de la máquina A
no tiene nada que ver con el llenado de los productos de la máquina B. Vamos entonces a hablar de dos sucesos que van a ser importantes, que son los sucesos independientes y los sucesos dependientes. ¿Por qué van a ser importantes los sucesos independientes y dependientes? Cuando veamos sucesos independientes. Me dicen que sucesos independientes es cuando la ocurrencia de uno, y acá tenemos una máquina, que sería la máquina A. Si esta máquina me llena o no me llena bien, no influye para nada lo que ocurra con la máquina B. Entonces, si acá tenemos problemas, no quiere decir que en la B tengamos problemas. No. Entonces, se puede decir que estos son independientes. O sea, vuelvo y repito, cuando la ocurrencia de uno no afecta para nada la ocurrencia de otro. Y va a haber lo contrario, sucesos dependientes. Los sucesos dependientes, entonces, ya pongámonos en la máquina A y que sea una máquina que embotella. ¿Sí? Si en la primera botella lo debería llenar hasta acá. Llenar hasta acá. Y resulta que solo me llena este poquito. Es posible que la segunda botella tenga problemas y resulta que me la llena toda. Lo que no me la debería llenar. ¿Sí? Entonces, el llenado de esta sí influye en la siguiente, en la misma máquina. Entonces decimos que son sucesos dependientes. El resultado bueno o malo de esta botella influye en la que sigue. ¿Para qué van a ser importantes estos sucesos independientes y dependientes? Van a ser muy importantes en la multiplicación de probabilidades. Va a ser muy importante en la multiplicación de probabilidades. O sea, ya tenemos 4 sucesos que van a ser importantes. Sucesos mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyentes. Eso para el caso específico de la suma. Vamos a ver que van a ser importantes los sucesos independientes y los sucesos dependientes para cuando veamos el tema de la multiplicación de probabilidades. Dependiendo de eso, vamos a tener una fórmula diferente. Bien, sigamos. Entonces aquí vamos a tener que aplicar mucho lógica, muchachos, y eso. Sucesos independientes, ya dijimos, cuando la aparición de uno no afecta para nada la ocurrencia de otro. Bien, sigamos con la presentación. Sucesos dependientes, ya dijimos, cuando la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia de otros. En línea de producción en serie, cuando digo en serie es en la misma máquina, es muy frecuente que cuando una máquina presenta inconvenientes con un artículo y el proceso no se normaliza, el siguiente artículo también saldrá con algún defecto. También tendremos sucesos dependientes cuando trabajaremos muestras pequeñas sin reemplazamiento. Eso lo vamos a ver más adelante en su debido tiempo. ¿Qué es eso de sucesos dependientes, muestras pequeñas, muestras sin reemplazamiento? Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Veamos propiedades elementales de las probabilidades. Hay cosas que ya hemos hablado. La primera, fácil. La probabilidad de un suceso, ya sabemos que cae entre 0 y 1. Sabemos que no pueden ser negativos
ni pueden ser positivos. ¿Sí? La segunda, ya sabemos que la probabilidad de un suceso imposible es 0. Y sabemos que también la de un evento cierto es 1. La tercera es una propiedad que es muy importante. Nos dice, la suma, ojo, de las probabilidades de todos los sucesos mutuamente excluyentes tienen que cumplir esa característica. Mutuamente excluyentes es igual a 1. Entonces ya sabemos, la suma de todos los sucesos mutuamente excluyentes nos tiene que dar 1. ¿Esa propiedad para qué nos sirve? Nos va a servir para controlar si nos faltan probabilidades por incluir. Si yo me da por sumar todas las probabilidades y no me suma 1, ¿qué mensaje me está diciendo? Falta incluir casos, falta incluir sucesos. O puede dar el caso de que las probabilidades están mal definidas. Veamos un ejemplo. En Colombia existen comentaristas genios que en el manejo de la información matemática son petardos. Pueden ser genios como comentaristas, pero uno los ve que cuando manejan la información son una perversidad. Entonces vamos a dar un ejemplo de esos comentaristas genios. Anuncia que en el próximo partido de la selección en la eliminatoria tenemos una probabilidad del 40% de ganar, un 35% de empatar y un 30% de perder. Ese es el genio. Acá los sucesos son mutuamente excluyentes. Miren que solamente uno de ellos ocurre en el partido. O el partido se gana, el partido se empata o el partido se pierde. Miren que no tienen nada en común. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Yo no puedo decir, es que el próximo partido de Colombia-Brasil vamos a ganar, vamos a perder, pero lo vamos a ganar. ¿Cómo así? Así. Pues ahora no me sale nada, profe, es que se puede dar. Usted lo pierde en la cancha, pero lo gana en el escritorio. No, pues esos no son los casos que vamos hasta ese extremo. Como resultado del partido, o usted lo ganó, lo empató o lo perdió. Pero que nos damos cuenta que el genio tiene un gran error. Sumamos las probabilidades que dio el genio, subjetivas, y supera el 100%. 40 más 35 más 30 da 105%. Mire que la propiedad nos permitió determinar que ese genio está equivocado. Muy bien. Propiedad, muy importante. La suma de todas las probabilidades, sucesos mutuamente excluyentes, nos tienen que dar 1. Veamos otra propiedad que nos va a servir mucho. Y es la del complemento. Se dice que si A es un suceso del espacio muestral y AC es su complemento, entonces la probabilidad de AC es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esta propiedad va a ser de gran utilidad en situaciones donde el cálculo de probabilidades se hace muy extensa por un camino. Vamos a ver que en probabilidades uno puede llegar a la respuesta por varios caminos. Pero va a haber caminos cortos y caminos muy largos. En esos caminos largos puede ser que nos abrevia los cálculos utilizando el complemento. Pero no solamente el complemento nos va a servir para eso, sino que también lo vamos a utilizar mucho para encontrar probabilidades tácitas. ¿Qué son las probabilidades tácitas? Son probabilidades que no están expresadas en el enunciado, pero sabemos que existen y por esta propiedad las podemos hallar. Vamos a ver un ejemplo muy visual. Hace poquito, esto fue a principios de este mes, el joven Josep Guardiola, más conocido como Pep Guardiola, logró llegar a las 500 victorias. Y nos dice que José Guardiola necesitó 500 victorias, necesitó 681 partidos. En el Barcelona
dirigió 247 partidos y obtuvo triunfos o partidos ganados en 179 de ellos. En el Bayern Múnich ganó 121 partidos de 161 que dirigió. ¿Sí? En el Manchester City, hasta ese momento llevaba 273 partidos dirigidos y triunfos 200. Con una racha que lo cortaron este domingo de que llevaba 21 partidos ganados seguidos. Una racha violenta. Muy bien. Repasemos con este ejemplo de Guardiola. ¿Qué método vamos a utilizar para determinar las probabilidades? Método empírico, porque las probabilidades que vamos a obtener se calculan con vasos recopilados. Ahí tenemos los datos recopilados. Cualquier probabilidad que calculemos ahí. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que gane un partido con el Manchester City? Mire que triunfos 200 sobre un total de 273. O sea que ahí podemos determinar que 200 sobre 273 es una frecuencia relativa. ¿Listo? Muy bien. Utilizamos el método empírico para calcular probabilidades. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de ganar Guardiola? ¿Cuál es la probabilidad de Guardiola de ganar un partido con el Bayern Múnich? Repasemos las cifras. En el Bayern Múnich logró 121 triunfos de 161 partidos dirigidos. Luego la probabilidad de ganar un partido con el Bayern Múnich fueron 121 sobre 161, nos da el número decimal 0.7515. Acostumbremos a dar las respuestas en porcentajes. Un 75.15%. El 75% de los partidos que dirigía Guardiola en el Bayern Múnich los ganaba. Ahora la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de Guardiola de no ganar en el Bayern Múnich? ¿Oh, nos la dieron? ¿Os dieron esa información, muchachos? Ahí está en el enunciado. ¿Mencionaron los partidos que no ganó? No. No está. ¿Pero lo podemos determinar? Sí. Esa probabilidad es la que llamamos las probabilidades tácitas. Sabemos que existen, porque un director técnico tiene, digamos, pensándolo desde este punto, ¿gana o no gana? Cuando digo no gana, puede ser o empatar o perder. ¿No lo vieron? No. ¿Pero lo podemos calcular? Sí. Esa probabilidad de no ganar no está definida en el enunciado. Corresponde a una probabilidad tácita, que podemos hallarla muy fácil gracias a la propiedad del complemento. La probabilidad de no ganar, simplemente la 1 menos la probabilidad de ganar. Y ya sabemos que la probabilidad de ganar es de 0.7515. Mira otra cosa importante, todas las operaciones las hacemos con decimales, pero las respuestas acostumbrémonos a darla en porcentaje, pero todas las operaciones se hacen con decimales. Bien, ahora viene una pregunta de esas filosóficas. ¿Cuándo una probabilidad es alta o es baja? Recordemos que la probabilidad es una medida de ocurrencia y no hay una regla que nos señale cuando una probabilidad es alta o baja. Esto sí, entonces así es. Todo depende del contexto de la situación. Por definición axiomática, tenemos el concepto que una probabilidad cercana a 0 es baja y una probabilidad cercana a 1 es alta. Generalmente, eso se cumple en muchos problemas. Veamos. Si el amigo LeBron James, una estrella del baloncesto de la NBA,
nos señala que tiene una probabilidad del 95.5% de acertar un tiro libre. Este está inventado. Decimos que tiene una probabilidad alta de encestar. Uy, si está cercana al 100%. Claro, se mantiene una probabilidad muy alta de encestar. Pero si decimos que el beisbolista Juan Soto existe, tiene una probabilidad de batear con éxito del 35.1%. Podemos ver esta probabilidad baja porque está lejos de nuestro ideal del 100%. Si la analizamos así, un 35% sería muy baja. Está lejos del 100. Pero, ojo, dijimos que esta baja depende del contexto. Pero resulta que Juan Soto fue el segundo mejor bateador de la Grandes Ligas en el 2020. Entonces el amigo Juan Soto, a la hora del té, tiene una gran probabilidad de batear. ¿Comparado con quién? Con el resto de jugadores. Entonces vuelvo y repito, la probabilidad es alta o baja, depende del contexto del problema. Veamos el siguiente ejemplo. Esto es probabilidades que han publicado sobre el riesgo de contagio. Si tenemos un caso positivo y no tenemos tapabocas ambos, mire que la probabilidad es del 90%. Altísima. Si la persona contagiada está sin tapabocas, pero la persona con que está hablando tiene tapabocas, tiene un riesgo del 30%. Contrario, si la persona tiene tapabocas el positivo y la persona con que no está hablando no tiene tapabocas, tiene un riesgo del 5%. Y si ambos tienen tapabocas, el riesgo es del 1.5. Y si mantienen la distancia, aunque ahí no se vio, de 2 metros, el riesgo de contagio sería 0. Ahí es donde está la cantaleta, usen tapabocas, distanciamiento social, es toda esa carreta. Bien, miren que inclusive esas probabilidades dependen mucho hasta de la cultura. Esa probabilidad del 1.5 de contagio lo miran de manera distinta a un judío, a un latino. Para el judío, ese 1% es un valor altísimo, porque ellos valoran mucho cada vida humana, debido al holocausto que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Eso se le habla a un judío, 1.5, no hermano, pilas pues que eso hay mucho riesgo ahí. Por eso Israel va liderando la vacunación a nivel mundial. Y su meta es que para el marzo de 2021 tendrán la inmunidad de rebaño, pagando inclusive un sobrecosto por las vacunas. A ellos no les importó pagar más por las vacunas, pero sí se aseguraron que su entrega era temprana y así salvar la vida de sus ciudadanos. Ellos todavía consideran que no han logrado recuperar las vidas humanas que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos todavía dicen, esos 6 millones todavía nos hacen falta. Luego, para ellos la vida es muy importante. Y por eso se aceleraron a negociar inclusive sin tener resultados de vacunas. Fueron a negociar al laboratorio. Vea, usted va a sacar la vacuna, usted le está trabajando la vacuna. Si usted logra las vacunas, se las compro a este precio. Ah, usted dice que vale $30, no me importa. Yo le pago $40, pero me entrega de primero. Miren, distintas mentalidades. Mientras que en la cultura latina, un valor del 1.5 lo subestimamos y no tomamos las debidas precauciones. Entonces, por eso es que usted en el centro ve gente sin tapabocas y hay gente que no cree en este cuento y todo eso. Tenemos un concepto muy distinto de la vida, muchachos. Le damos un valor muy distinto a la vida. Un ejemplo trágico de subestimar las bajas probabilidades lo tuvimos con el avión del Chapecoense, donde el piloto
subestimó las pequeñas probabilidades de quedarse sin gasolina, porque como él ya había aterrizado en el aeropuerto José María Córdoba Río Negro, porque en ese mismo avión viajó el Atlético Nacional. O sea, muchachos, fue el Chapecoense el que se cayó, pero pudo haber sido el Atlético Nacional, porque Atlético Nacional contrató esa aerolínea para viajar a Paraguay en un partido de, creo que la misma Copa Suramericana. Y consideró que no iba, creo que contra el Cerro Porteño, si no estoy mal, pues, no, pues esa historia ya se me perdió. Y consideró que no iba a tener problemas para aterrizar con lo justo. Y sabemos el triste desenlace de esa mala decisión que tuvo el piloto de no aprovisionarse de gasolina en algún aeropuerto alterno, como pudo haber sido Leticia o pudo haber sido Bogotá. En la ruta estaba Bogotá y Leticia. No lo quiso. Luego el mensaje es claro, muchachos. Desde que exista cualquier probabilidad, aunque sea muy baja, debemos estar vigilantes y tomar las debidas precauciones. Porque en la vida tenemos ejemplos. Este barco es imposible que se hunda. Las personas que tuvieron que ver con la construcción del Titanic. Y el Titanic se hundió. Y en el primer viaje. Y era imposible que se hunda. Este edificio no se va a caer. No se va a derrumbar. Eso lo escuchamos. En rueda de prensa. En el noticiero. Y ese mismo día, el edificio Space en Medellín se vino abajo. El mismo día que salieron con esa, se cayó. Listo. Muy bien. Por eso damos por terminado esta presentación. Fue una clase muy, donde, como dice el tema, muy teórica, porque estamos en ese capítulo, en el capítulo de teoría probable. Obviamente, ya a partir de la próxima clase, que vamos a empezar cómo se determina la suma de probabilidades, vamos a empezar a hacer cálculos. Pero los cálculos son muy fáciles, pues, inclusive se resuelven en una cuenta huevos, ¿sí? No se necesita, pues, una calculadora de gran poder, no. Muy bien.